cambio social. Y dentro de esto, enlazarse ya el papel de los comunitarios alternativos libres. Este es un poco el diseño de lo que vamos a presentar hoy. Es decir, en primer lugar, una pequeña introducción al área, a la disciplina. Es decir, podemos decir que la comunicación para el cambio social es una disciplina distinta o una disciplina enmarcada dentro del ámbito de la ciencia de la comunicación de carácter más amplio. Y bueno, esto es lo que desarrollaremos al principio. Posteriormente voy a hacer una pequeña introducción a qué son los medios alternativos, cuál es su situación en España y a nivel internacional. Voy a lanzar también una serie de preguntas que a nosotros nos permiten complejizar esto de la comunicación alternativa para, en última instancia, hablar de algunos de los avances de este proyecto de investigación que introducía Alex, ¿no? Sobre juventud y tercer sector de la comunicación en España, ¿no? Para que veáis también una perspectiva un poquito más aplicada y qué están haciendo los medios en relación con los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, aquí parto de una definición estándar que podéis encontrar si echáis un rápido vistazo a internet acerca de qué es comunicación y cambio social. Encontraréis muy probablemente esta definición, que es una definición muy difundida desde finales de los años 90. Y esta fue una definición que de alguna manera incorpora todos los avances más democratizadores, participativos, alternativos de cómo se ha pensado la comunicación y el desarrollo en América Latina. La leo brevemente y me detengo en algunas cuestiones, ¿vale? El proceso de diálogo público y privado a través del cual las personas definen quiénes son, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que necesitan y cómo pueden actuar colectivamente para conseguir estas metas. Muy brevemente, la comunicación para el desarrollo en realidad tiene dos orígenes. En primer lugar, se comienza a pensar en comunicación y desarrollo justamente en el momento de la posguerra y en particular por parte de las grandes agencias y los grandes organismos del desarrollo, la FAO, las Naciones Unidas en general, la UNESCO, el Banco Mundial, todas estas grandes instituciones y agencias tienen programas específicos dedicados al ámbito de la comunicación. Lo que pasa es que esta es la perspectiva que, si bien es dominante todavía, incluso en el ámbito de muchas ONG, bueno, en el ámbito de los grandes organismos, esta perspectiva, desde nuestro punto de vista, no es la más democratizante, la que verdaderamente introduce mejoras sustanciales en la calidad de vida de los individuos. Esto forma parte de lo que se denomina habitualmente en el sector la comunicación modernizadora, difusionista. Es una comunicación de carácter persuasivo, unilineal, es decir, pensada desde las grandes agencias que de alguna manera llegan a determinados países, interactúan con determinados grupos humanos e intentan introducir mejoras usando la comunicación, la cultura y la educación, ¿vale? Esto es uno de los grandes orígenes de la comunicación para el desarrollo. Que, como os digo, partió desde perspectivas pues bueno, muy persuasivas, economicistas, es decir, se planteaba que en un primer momento había que desarrollar económicamente a los países y a los grupos humanos para que después, casi por goteo, se introdujesen otro tipo de innovaciones de carácter político, social, etc. Eran perspectivas, como os digo, unilineales, partían de los que supuestamente saben y conocen a la gente que tiene desconocimiento, es decir, los grupos en necesidad de desarrollo. Pero bueno, frente a esto, a partir de mediados del siglo XX comienza a pensarse de otra manera la relación entre comunicación y procesos de cambio social. Y en este ámbito es fundamental todo el aporte de la reflexión y la práctica latinoamericana. Autores como Luis Ramiro Beltrán, Paulo Freire, Juan Díaz Bordenave, Mario Caplún, Antonio Pasquali, que por desgracia no se trabaja mucho en el ámbito académico, comienzan a pensar la comunicación desde las variables participación y diálogo, que es básicamente lo que veis en esta definición. Además de todo esto, hay que añadir toda una riquísima práctica de experiencias repartidas por todo el continente latinoamericano, desde las propias radios sindicales mineras, que fueron radios gestionadas, financiadas en su totalidad por colectivos mineros sin posibilidad de acceso a los grandes medios de comunicación de Bolivia,
hasta proyectos educativos con mucha importancia de las nuevas tecnologías, es decir, un poco los planteamientos que parten de la pedagogía del oprimido de Freire, del método Freire, de autores como Orlando Falsborda, que plantean la comunicación desde otras miradas, y por supuesto, bueno, toda una larga tradición de radios comunitarias, vídeo participativo, etcétera, que subvierten radicalmente el esquema estadounidense que antes os he comentado. Como decía, era un esquema lineal, de arriba abajo, poco democrático, de unos que saben que emiten comunicación e intentan persuadir a otros que no saben para que incorporen un conjunto de mejoras. En Latinoamérica se piensa la comunicación de una manera radicalmente diferente, ¿no? De alguna manera los procesos de desarrollo tienen que partir de las propias comunidades. Ellas son las que tienen que decidir autónomamente qué es lo que quieren ser, a dónde quieren ir desde esta posición mucho más colectivista, más comunitaria, etc. A mí esta definición me parece interesante, pero también de alguna manera la veo incompleta. Nosotros preferimos hablar de comunicación y cambio, en todo caso ecosocial. A mí, claro, si la leemos en un primer vistazo, compartiremos las premisas de que este es un modelo de comunicación adecuado y que puede ayudar a la gente a descubrir sus problemas y las mejores maneras para solucionarlas. Pero todo lo que se decide en la colectividad es potencialmente beneficioso. Ahí nos deberíamos de parar a plantearnos otras cuestiones, como hay muchos proyectos, y esto lo podemos ver actualmente en lugares como Bolivia o como Ecuador, que han sido decididos colectivamente, es decir, son lugares donde se está promoviendo mucho este tipo de metodologías participativas, etcétera, pero que a su vez pueden llegar a ser dañinos para la naturaleza. Estoy pensando, por ejemplo, en grandes infraestructuras que se han votado, que se han pensado colectivamente, y en las que había dos discursos contrapuestos. Por un lado, se decía que construir una carretera en medio del Amazonas podía ser potencialmente interesante para las comunidades, porque eso iba a generar empleo, iba a generar desarrollo, iba a traer turismo, pero por otro lado, claro, construir una carretera en medio del Amazonas es completamente perjudicial para la biosfera local, ¿no? Entonces yo creo que a esta definición le falta toda esa reflexión ambiental que nosotros planteamos, ¿no? Por otro lado, estamos en comunicación y cambio social, es decir, cuando trabajamos estas cuestiones, lo que nos interesa es formar a un nuevo tipo de periodista que tenga una visión mucho más integral, que conozca los problemas del desarrollo, que tenga, de acuerdo a Alfonso Gumucio Dadrón, periodista no es lo mismo que un comunicador social, un comunicador popular o un comunicador para el cambio social. De hecho, las facultades normalmente forman a los estudiantes para que se conviertan en periodistas, pero no introducen este tipo de cuestionamientos que planteamos desde la comunicación y el cambio social. Es decir, en primer lugar, para ser buenos comunicadores tenemos que partir de un proceso previo de escucha a las comunidades. ¿Qué es lo que ellas quieren? ¿Qué es lo que ellas necesitan? ¿Qué es lo que ellas, a lo que ellas les interesa, ¿no? Un poco recupero aquí la reflexión de Mario Kaplun cuando decía que el proceso de comunicación no nace de la palabra, de hablar, sino más bien del proceso previo de la escucha. ¿Vale? Él hablaba incluso de feed forward. ¿Conocéis el feedback? Que es lo que introduce la teoría matemática de la comunicación. No, pero él decía que el proceso de comunicación empieza precisamente en el acto previo de escuchar al otro, al hermano, a la hermana, para incorporar su ideario, sus imaginarios, sus deseos, sus aspiraciones, etc., ¿no? Es decir, el propio acto de la empatía, ponerse en el lugar del otro. En segundo lugar, en comunicación y cambio social hablamos fundamentalmente de procesos y no de productos. El periodista es alguien que se encarga de generar un mensaje, ¿vale? Nosotros en comunicación y cambio social muchas veces trabajamos con campañas de sensibilización, con diferentes estrategias, pero de cualquier manera siempre pensamos en el largo plazo. Es decir, no nos interesan tanto los soportes y las tecnologías en sí mismas, sino cuáles son las tecnologías más adecuadas para cada grupo humano,
¿vale? Y pensando además en estrategias que muchas veces no parten de una sola tecnología, sino más bien de la combinación de diferentes medios de comunicación con la propia comunicación interpersonal y grupal, etc. Es decir, pensando un poco más en esa visión de procesos, ¿vale? Es decir, si queremos introducir innovaciones, progresos, tendremos que hacer interactuar diferentes medios adaptados a las lógicas de cada comunidad, etcétera, ¿no? Por supuesto, esta visión de participación que ya señalaba, que ya anticipaba también la profesora Chiara Sáez cuando hablaba del derecho a la comunicación. De alguna manera, todos los ideales de la comunicación participativa y para el cambio social son una materialización de ese derecho a la comunicación. Es decir, a nosotros nos interesa el acceso a medios de calidad, pero sobre todo que la gente de alguna manera se participe y se apropie de los propios medios, ¿no? Sobre todo aquellos colectivos que generalmente han sido marginados, han estado infrarrepresentados en la agenda de los medios masivos, ¿no? Y por supuesto, hoy también hablamos fundamentalmente de que, me quedo con unas palabras del profesor colombiano Marrincón cuando dice que los nuevos periodistas y los comunicadores del futuro tienen que ser DJs, tienen que mezclar, que de alguna manera agitar las sensibilidades de los seres humanos y tienen que ayudar a crear redes, convergencias. Es decir, para nosotros esto de comunicación y cambio social, además de una disciplina, es un proyecto político, donde lo que nos interesa, y me gustaba también esa última pregunta que planteaba Chiara Sáez, ¿no? Cuando decía ¿cuál de los tres sectores trabaja mejor para el derecho a la comunicación? Pues bueno, esto en realidad es una pregunta compleja. Nosotros en la propia red Comunicambio, que es un grupo que se generó a partir de un curso de la coordinadora de ONG, que me imagino que Yolanda igual comentará algo nuevo. Este es un grupo que ahora mismo tiene 1000 personas y en el que participa mucha gente procedente de las ONG y ONG para el desarrollo, pero también activistas, gente de los medios privados, académicos y gente que de alguna manera no habla en nombre de sus organizaciones, sino más bien desde esta visión de la comunicación participativa para el cambio social, ¿no? Un pequeño mapa de la comunicación y el cambio social, ¿no? ¿Quiénes son los agentes? ¿Quiénes la hacen? ¿Quiénes son los que reciben el sentido de esas acciones? ¿Desde qué ámbito se trabaja? Nosotros hablamos mucho de emirrex, es decir, desde esa visión que altera el proceso tradicional de la comunicación, en la que los receptores se convierten en emisores de sus propios procesos informativos y comunicativos. En realidad estamos hablando de todos los posibles ejes de la desigualdad, ¿no? Desde la desigualdad en relación con la edad, hasta el género, hasta problemas relacionados con la pobreza, el estatus, etc. Yo voy a focalizar ahora fundamentalmente en movimientos sociales y medios comunitarios, ¿vale? Pero también los propios soportes de la comunicación de cambio social son muy variados, ¿vale? Ya os decía, a los comunicadores nos interesa tener estrategias combinadas con diferentes tecnologías y con diferentes formas de comunicación, ¿no? A mí, por ejemplo, esto que planteaba el profesor Marcial García esta mañana tiene que ver profundamente con la comunicación para el cambio social. Yo casi que lo marcaría en esto que señala aquí al final del esquema: guerrilla comunicacional, subverting, contra publicidad, contra propaganda, porque de alguna manera buena parte de lo que ellos han hecho en Málaga con el grupo Consolidar y en las líneas de investigación en las que Marcial trabaja, tienen que ver con apropiarse del contenido de los medios masivos para subvertirlo, ironizarlo, reírse de él y crear otros marcos, otros significados y otros relatos, ¿vale? Entonces también para nosotros es una metodología dentro de la comunicación para el cambio social, ¿no? Hay metodologías, no, por supuesto no da tiempo de introducirlas, ¿no? Pero hay metodologías que tienen un componente mucho más vertical, más persuasivo, orientado al cambio de comportamiento individual, como puede ser, por ejemplo, el marketing social, que predomina mucho en el ámbito de las agencias y en el ámbito de las ONG de desarrollo. Pero también hay estrategias que trabajan con investigación participativa, precisamente para descubrir el potencial participativo que hay en determinadas comunidades, activarlo y para que la gente proponga cuáles son las problemáticas que le interesan y que quieren solucionar de alguna manera, ¿vale?
no me extiendo mucho en esto, ¿vale? Las siguientes reflexiones, y ya entro en la segunda parte de la presentación, que tiene que ver con medios comunitarios. Y apoyaré estas reflexiones en este grupo que estaba presentando Alex Arévalo, que se denomina Red de Investigación y Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa. Como podéis ver un poco la composición, es algo que hemos, que surge de un proyecto de investigación financiado por el Reina Sofía. Hubo buena sintonía entre las investigadoras y finalmente nos decidimos constituir como grupo de investigación. Pero no es un grupo de investigación al uso porque no estamos adscritos a ninguna universidad, de alguna manera somos asociación sin ánimo de lucro, nos guiamos por esos fabulosos ideales del 15M y de la democracia participativa, todo lo decimos en la asamblea, nos estamos dotando de unos estatutos y de un reglamento interno para facilitar, por ejemplo, la promoción de la gente que tiene una posición más débil dentro del grupo. Hay investigadores de las diferentes comunidades autónomas y bueno, nos movemos por ideales de investigación-acción. No queremos ser nosotros los únicos que proponemos una agenda investigativa, sino que también los propios movimientos sociales, las ONG, los medios comunitarios nos propongan qué temas se necesitan, más allá de que nosotros también tenemos una agenda de problemáticas que consideramos que deberíamos ir incidiendo en el futuro, ¿no? ¿Qué son en definitiva los medios comunitarios? ¿De qué hablamos cuando hablamos de medios comunitarios? Aquí planteo una definición que agrupa, prácticamente las definiciones normativas que existen acerca de esta problemática a nivel internacional y que también ha adoptado aquí en España la red de medios comunitarios, ¿no? Un medio comunitario es un medio privado, pero a diferencia de los medios privados no tiene ánimo de lucro. Es decir, es un medio que de alguna manera puede hacer beneficios, pero esos beneficios económicos que se hagan tienen que revertir inmediatamente a la mejora del medio, pagando a sus trabajadores, mejorando equipamientos, etcétera, ¿no? Es un medio donde se descentraliza el proceso habitual, vertical de la comunicación, es decir, donde la gente participa y toma la palabra, ¿no? En cualquiera de las fases que atañen a la vida del medio, es decir, de la propia concepción del medio de comunicación hasta sus propias rutinas diarias, hasta la limpieza del local donde se hace el medio o hasta la evaluación de las propias acciones, ¿no?, que se emprendan, ¿no?, con objetivos de justicia social, ecosocial, democratización, visibilidad y algo fundamental. Cuando hablamos de medios comunitarios no estamos hablando de medios partisanos o de medios políticos ni de medios explícitamente religiosos. Es decir, un medio del Partido Comunista o de Podemos no sería un medio comunitario. No lo estoy estigmatizando por esto, ¿no? Estoy diciendo que no entra dentro de este esquema de los comunitarios tal y como se consigue desde las grandes organizaciones internacionales, ¿no? O un medio orientado a la evangelización y la propaganda católica no sería un medio comunitario. No quiere decir que estos medios comunitarios no sean políticos, porque siempre hay una posición política y, como decía James Hamilton, debemos de alguna manera también pensar en que este es un movimiento muy cercano a las ideas de la izquierda y de las nuevas izquierdas. Es decir, tanto los orígenes en América Latina como los orígenes europeos tienen que ver con movimientos progresistas, de alguna manera, ¿no? Pero, por supuesto, si es un medio que tiene como orientación fundamental hacer propaganda política o religiosa, no sería un medio comunitario. Bueno, yo en esto no me voy a extender demasiado porque imagino que Javier García por la tarde os dará muchas más aclaraciones y ser más legitimado para hablar de estas cuestiones, pero simplemente deciros que tras muchas luchas, desde 2010 el sector está reconocido en la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Sin embargo, no se han desarrollado normativas específicas a nivel de comunidades autónomas y la propia legislación es sumamente restrictiva. Es decir, los gastos de explotación de las televisiones y las radios comunitarias, más allá de que nosotros tenemos un tratamiento como ONGs, son limitados. Es decir, una televisión no puede superar los 100.000 euros de gastos de explotación anuales y las radios no pueden superar los 50.000. Es verdad que hay muchísimas radios muy pequeñas, que no llegan ni siquiera a estas cifras, pero también hay proyectos comunitarios y alternativos que tienen una dimensión mucho más amplia, ¿no? A diferencia de los medios privados comerciales, nuestras cuentas están fiscalizadas, tenemos que dar cuenta de lo que se están
lo que estamos gastando, ¿no? Hay que pagar cánones y tasas a la SGAE, a la GEDI, por los derechos de autor de la explotación de la música comercial, y esto es algo que, por supuesto, contraviene toda la normativa internacional, ¿no? Y, por supuesto, parece que nadie nos atiende, pero sí que hay gente preocupada por los medios comunitarios. Esto es un informe que se filtró el 14 de octubre de 2015, lo filtró el diario, y era, bueno, esto era un documento que no iba firmado, ni siquiera iba fechado, no aparecía la fecha, y es un documento, por lo que se ve, elaborado por el número 2 del ministro de Industria, José Manuel Soria, en el que se planteaba un poco la cocina de las políticas audiovisuales del Partido Popular en los próximos años. Parece ser que el informe se redacta antes de la concesión de las últimas 6 licencias de la TDT, y bueno, pues hay cuestiones tan variadas como cómo alterar la normativa audiovisual para que se puedan conceder el mismo número de licencias a A3 Media y a Mediaset. Hay temas relacionados con los derechos de explotación del fútbol que se atribuyen directamente a Telefónica, y sorprendentemente nos encontramos una categoría dedicada al sector comunitario, ¿no? En el cual se invita a eliminar esta categoría audiovisual. Y en la tercera columna, donde se prevé un poco los posibles riesgos, y aparece algo así como rechazo de los partidos de extrema izquierda, justificado en escasez de frecuencias y posibilidades de internet y medios digitales. Es decir, los medios comunitarios tienen todo internet para actuar, ahí se pueden crear medios alternativos sin ningún problema, pero en cuanto al espectro radioeléctrico no se les puede conceder un espacio. Y la posible reacción puede venir de grupos de extrema izquierda. De hecho, esto se atribuye a que el propio programa de La Tuerca, que posteriormente fue un poco un programa que acompañó a las acciones políticas de Podemos, comenzó a emitirse en primera instancia en Telecar, en una televisión comunitaria en el ámbito de la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo, Alex? Como unos 5 minutos más, sí puedo. Pues entonces ya me lo he dado cuenta. Bueno, os invito a ver este vídeo, que es interesante, sobre las radios comunitarias. ¿Qué no son las radios comunitarias? No son ni pocas, ni pequeñas, ni pobres, como tradicionalmente se ha pensado. ¿Y qué son realmente las radios comunitarias hoy, ¿no? Aquí traía una pequeña periodización del origen y evolución de los medios comunitarios en nuestro país, pero no me voy a detener demasiado en esto. Simplemente me interesa más detenerme en dos cuestiones. Una, algo que ya advertía John Downing hace algunos años, sobre todo orientado al plano de la investigación. Lo decía, cuidado, somos muy pocos y muy pocas los que estamos trabajando en el ámbito de medios alternativos y ciudadanos, pero además nos encontramos con una complejidad mucho mayor que la que encuentra la gente que trabaja con medios públicos o privados comerciales, y es el hecho de que no hay una práctica alternativa de comunicación que se parezca a otra. Es decir, los medios comunitarios son un territorio extremadamente diverso, ¿no? Y precisamente por esa diversidad es por lo que se les ha dado tantísimas etiquetas, ¿no? Más de 50 etiquetas, según me llama Ferrón, ¿no? Medios contrahegemónicos, autónomos, democráticos, etcétera, etcétera. Estas etiquetas en realidad son etiquetas contextualizadas, que parten de cómo se ha pensado estos medios alternativos en función de la región, del momento histórico, etcétera. Más que las etiquetas, a nosotros nos interesan los matices para pensar este territorio diverso y complejo, ¿no? Es decir, fijaos en lo que os traía en el esquema anterior, y lo relaciono con algo que planteaba Chiara Sáez antes en su conferencia, ¿no? Ella decía que el derecho a la comunicación se comienza a debatir por primera vez en el ámbito en los años 70, y se formula por primera vez en una gran declaración institucional en el informe McBride. De hecho, claro, ya es en los años 60 y 70 cuando comienza a plantearse este debate en la academia. Lo que pasa es que tradicionalmente, cuando se ha pensado la comunicación alternativa, se ha pensado siempre como algo que tiene que ver con los mensajes, es decir, con mensajes y contenidos alternativos, independientes, contrahegemónicos, o incluso siempre se ha pensado, y en Latinoamérica se lo pensó mucho desde esta perspectiva, sobre todo en los años 80, cuando fracasa el informe McBride,
se pensó mucho la comunicación alternativa como algo que tenía que ver con las escalas. Es decir, los medios están absolutamente dominados. Nadie va a aceptar las prescripciones del propio informe McBride. Nosotros tenemos que dotarnos de nuestros medios pequeños para plantear discursos contrahegemónicos a los del poder, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, esta etiqueta de la comunicación alternativa de alguna manera es engañosa, porque si os fijáis siempre todo es alternativo a algo. De hecho, Chris Hatton y otros investigadores nos cuentan que la propia derecha, muchos grupos reaccionarios también están hablando de medios alternativos, ¿vale? De medios independientes. El Tea Party puede ser alternativo puede ser una alternativa muy a la derecha y muy conservadora a los propios postulados que defiende el Partido Republicano, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar esto de lo alternativo tal y como se viene problematizando hoy, ¿no? Que tiene que ver con el encuentro con el otro, con lo diferente, con el que no siempre está representada en la agenda de los grandes medios, ¿vale? Y tiene que pensar sobre todo desde la propia comunidad, ¿no? Con la comunidad con la que el medio o la práctica comunicacional interactúa, intenta ayudar, etc., ¿no? Es decir, el alternativo va mucho más allá de los mensajes, sino que tiene que ver también con modos de incorporar a las audiencias en los procesos de producción, distribución o recepción mediática, ¿no? Modos diferentes de financiación. Antes hablaba de las propias cooperativas. Vemos que en definitiva en los últimos años, en este momento absoluto de crisis periodística, nos encontramos con proyectos de comunicación que están sobreviviendo con modos muy diferentes de financiación a los tradicionales. El propio eldiario.es podría ser un ejemplo, ¿vale? Ahora el otro día apareció publicado un artículo sobre cómo se han organizado ellos, ¿no? No es estrictamente un medio comunitario, por supuesto, ¿no? Pero no sé, la forma en que se administra desde hace años el Diagonal, Conocer Mañana, La Marea, etcétera, ¿no? De tal forma, bueno, voy a profundizar en estas dos o tres reflexiones que sí que me parecen interesantes, ¿no? Y quería introducir aquí en este debate, ¿no? En primer lugar, claro, la comunicación alternativa tenemos que pensarla siempre fruto de un contexto determinado. De hecho, Daniel Prieto nos decía hace unos años que los proyectos de comunicación alternativa solían surgir muchísimo en momentos de crisis orgánica del sistema. Es decir, en momentos en los que el poder está asustado, se atrinchera, toma los medios de comunicación a su alcance y los intenta poner a trabajar al servicio de sus intereses. Es entonces cuando surgen muchas alternativas comunicacionales. Lo hemos visto en los últimos años del 15M en adelante, ¿vale? Donde han surgido muchísimos proyectos, sobre todo en el ámbito online, ¿no? Y esta perspectiva contextual es fundamental para pensar los medios alternativos hoy, ¿vale? Sobre todo frente a ciertas visiones tecnocéntricas, tecnoutópicas, ciberfetichistas, de solucionismo tecnológico, como dice Morozov, ¿no? Estos últimos discursos que os habréis encontrado a lo largo de la carrera, cuando vienen a vender, por decirlo de alguna forma, el último dispositivo tecnológico, la última tableta, el último... Es decir, hay cierto, y esto lo encontramos mucho en la investigación, hay mucho discurso centrado en las redes sociales como sinónimo de libertad, democracia, progreso, que habría que problematizar, que habría que contextualizar históricamente y sobre todo, bueno, decirles a esta gente que está trabajando en alternativas comunicacionales del ámbito online, que existe toda una larga tradición de medios comunitarios que llevan más de 50 años trabajando desde modos de producción, circulación y recepción muy similares a los que hoy van asociados a ciertas redes sociales, diría más bien redes de mediación tecnológica o de interconexión tecnológica, etc., ¿no? Segundo, otra cuestión, por problematizar esto, y voy cerrando también ya la intervención para llegar a dos apuntes de los jóvenes, ¿no? El tema de las mediaciones. Durante los años 60, 70, cuando se comienza a pensar en esto de los medios comunitarios, llega un momento en el que, bueno, se percibe cierta ceguera académica y hay gente que apuesta por los medios comunitarios como
un territorio de bondad, de pureza, prístino, donde hay gente buena que trabaja por un discurso verdadero frente al discurso dominante de las grandes industrias culturales, ¿no? Esto es una falacia de la que nos advierte Martín Barbero y otra serie de autores. En realidad hay que pasar de pensar de los medios a las mediaciones, es decir, no tanto en la tecnología en sí, sino cómo los seres humanos, los hombres y las mujeres, nos apropiamos de esas tecnologías para incrementar y amplificar nuestra voz, ¿no? Si pensamos en mediaciones nos damos cuenta, claro, en la serie de mediaciones también va implícita algo muy interesante, ¿no? Cómo dialogan las culturas populares con las culturas mainstream y dominantes. Y Jesús Martín Barbero y otros autores, como Clemencia Rodríguez, nos vienen a decir que en realidad lo popular y lo alternativo también está incorporado en las grandes industrias dominantes. De hecho, la televisión juega a interpelarnos desde lo popular, a incorporar nuestros propios intereses, las cosas que nos gustan, etc. Y de alguna forma también los medios comunitarios replicamos a veces ciertas lógicas de los medios dominantes, porque son imaginarios de tan amplio alcance que es muy difícil romper con ellos, ¿no? Por lo tanto, la idea de mediación nos habla también de esas hibridaciones, de esas lecturas oposicionales, negociadas, un poco de la terminología de Hall, que se dan en los propios, tanto los medios alternativos como los medios masivos, ¿no? A mí me interesa también mucho la idea de medios ciudadanos, que pone mucho en el debate Clemencia Rodríguez, ¿no? Cuando nos dice que la ciudadanía no es algo que el Estado otorgue, es decir, no somos ciudadanas porque se nos dé el derecho a voto cada 4 años. En realidad la ciudadanía es algo que se lucha, que se construye diariamente, y en este sentido es fundamental apropiarse del derecho a la palabra, ¿no? Algo que también me interesa son los planteamientos de Carpentier, ¿no? Cuando nos dice que si hoy vivimos en una sociedad absolutamente fluida, líquida, etc., por lo tanto es muy difícil encontrar a la comunidad. Es decir, las comunidades, ya sean comunidades de adscripción o comunidades de interés, las comunidades de adscripción son las comunidades por el nacimiento, ¿vale? Somos indios o somos más próximos a él, ¿vale? Las de intereses son por hobby, por aficiones, etc., ¿no? Pero claro, Carpentier y otros autores nos señalan que hoy las comunidades están absolutamente desestructuradas y los medios comunitarios nos interesa pensarlo ya no tanto desde el plano de los mensajes contrahegemónicos, independientes, sino sobre todo como conectores y como creadores de comunidad, porque muchas veces en los medios comunitarios no interesa tanto saber el alcance y cuántos receptores hemos recibido en nuestro programa de radio, ¿vale? Sino más bien cómo de alguna manera diferentes grupos de una barriada o de una comunidad se dan cita con distintos espacios en el ámbito de un medio, ¿no? Bueno, por cerrar, 2 minutos y cierro, simplemente tercera y última parte, ¿no? El tema del proyecto que planteamos de los jóvenes y tercer sector, ¿no? Comentar que, bueno, esto tenía toda una parte más cuantitativa de la que también nos hablará alguna cuestión Griselda Vilar esta tarde, y tenía toda una parte cualitativa que se basaba sobre todo en grupos focales con diferentes jóvenes, distintas edades, diferentes medios de comunicación, diferentes prácticas comunicacionales, ¿vale? Y esto ha sido publicado en distintos espacios, ¿no? Este proyecto también surgió de una idea inicial y de una investigación previa en la que nos dimos cuenta de que cuando le preguntábamos a los medios comunitarios del Estado, a una muestra mucho más pequeña de 30 medios, cuáles eran los grupos que más predominantemente participaban en la programación, el 100% de los medios nos decían que estaban participados por jóvenes, frente a otros grupos, es decir, no todos los medios comunitarios tenían programación dedicada a la mujer o a temas de disfuncionalidad y salud mental, etc., ¿no? Entonces, bueno, de ahí partió nuestra preocupación y de hecho los resultados de esa segunda investigación confirman lo que ya comento, ¿no? Y, bueno, un estado absoluto de divorcio entre estas prácticas alternativas de comunicación y la propia universidad. Los niños nos hablan en ocasiones de una vieja guardia y de un viejo sector de profesorado que ni siquiera introduce estas cuestiones.
Pues las considera marginales porque las considera un asunto de grupúsculos de izquierda o vete tú a saber por qué, ¿no? Y por supuesto, porque claro, a fin de cuentas, la comunicación alternativa, un poco desde el planteamiento de la profesora Kiara Sáez, es potencialmente desestabilizadora y desestructuradora. Si pensamos que la comunicación es poder y damos la comunicación a quien nunca ha comunicado, ¿qué puede ser del próximo sistema venidero, ¿no? Entonces, bueno, en estos grupos también lo que veíamos era que la gente no conocía a los medios comunitarios por la universidad, sino más bien por el boca a boca, por referidos o igual por algún curso que programan algunas radios y algunos medios, ¿no? Sin embargo, ¿qué encontraban allí? Pues un espacio de libertad, de creatividad, de aprendizaje integral. En los medios comunitarios, a diferencia de los medios convencionales, no encontramos nunca una división tradicional de tareas en la que unos son editores, otros son montadores, otros son los periodistas que van a buscar la información, otros son los que llevan las redes sociales. No, ahí todas hacen de todo, con lo cual más o menos guiados se activan determinados procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿vale? Además es un espacio de libertad, de autonomía, etc. Sin embargo, sí que veíamos que uno de los resultados fundamentales era que la gente, que los chicos cuando llegaban a un medio comunitario lo que querían era fundamentalmente encargarse de hacer contenido, de producir sus propios programas. Y las cuestiones de gestión, de administración, las cuestiones duras de cómo buscar financiación, de cómo enfrentarse legalmente a unos organismos públicos que no nos atienden, era un asunto de mayores, ¿no? Ya claro, nos hemos preocupado de la realización, la informática, pero todo lo que eran otras cuestiones más de filosofía de los comunitarios eran asumidas por los mayores, ¿no? Y bueno, aquí es incidir en la propia idea que yo os venía comentando, no quiero extenderme más. Traía simplemente aquí que sepáis que los medios comunitarios están abiertos a recibir a jóvenes participantes y a mayores, por supuesto, también hay programas dedicados a los mayores, a la tercera edad, etc. Ahí señalo algunas de las radios, incluso un periódico de carácter comunitario que me parece que están activos actualmente en la comunidad valenciana, aunque como digo es un territorio diverso en el que van surgiendo iniciativas diariamente, ¿no? Y por supuesto también en el propio estado algunos periódicos, La Directa, en Cataluña, La Marea, páginas web, radios comunitarias, donde ahí sí que hay un territorio bastante diverso, ¿no? Y advertiros de que hay gente trabajando en comunicación y cambio social en distintas universidades. No somos muchas, pero de alguna manera poco a poco vamos multiplicándonos. Y por supuesto que más pasará incompleto, pero deciros que hay un grupo de trabajo, por ejemplo, en Galicia, en el País Vasco, los trabajos de Goa me parecen muy interesantes, son precursores. Aquí se ha trabajado mucho el tema de comunicación y ONG, del que nos van a hablar esta tarde, que es un sector que se ha desarrollado más que, por ejemplo, en América Latina. Bueno, todo el trabajo del ciberactivismo, la tecnopolítica, el Media Lab, de estos grupos en Cataluña. Por supuesto, las labores que se están dinamizando desde aquí, gente como Eloísa, María José, el propio Alex Arévalo, desde el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz y las instituciones asociadas, con políticas en Sevilla, comunicación y poder, el grupo también de Málaga, que os encontré el logo, no sé cómo ponerlo, como Andalucía, gente en Cádiz, Rusia por Víctor Marisáez, etc., ¿no? Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias.